Bueno, entonces les estábamos comentando acerca de las características en general que van a presentar las teorías que vamos a desarrollar en las siguientes clases. Entonces, ahí se les comentó que, en pocas palabras, tienen cierto tipo de indicadores como que son ordenadas, sencillas, que son un conjunto de explicaciones con cierta capacidad de predicción de la conducta y también que pueden ser comprobadas con diferentes métodos. También que son teorías útiles porque tiene sencillez, coherencia interna y otros elementos. Entonces, miren, para continuar, es importante recordar esta reflexión que nos plantea Faith, que nos dice que para construir una teoría de la personalidad, los psicólogos deben empezar a escala limitada, o sea, yendo de a poco, y evitar generar teorías muy amplias que traten de explicar todo. Entonces, eso quiere decir que varias de las teorías que nosotros vamos a ver se caracterizan por eso, porque explican solamente una parte de la vida. Por ejemplo, hay teorías que solo explican cómo el ser humano aprende. O hay teorías en que te explican solamente cómo es el inconsciente del ser humano. O que explican cómo el ser humano se motiva. Entonces, quiere decir que la recomendación del autor, Faith, es que tratemos de explicar pequeños comportamientos de la mente antes de tratar de comprender todo o explicar todo, porque eso sería demasiado difícil y demasiado complejo. Entonces, quiere decir que las 10 u 11 teorías que vamos a desarrollar se caracterizan porque cada una de ellas explica una parte de la mente. Bueno, entonces, estas teorías, miren, se diferencian más allá de su contenido. También lo hacen, o sea, también se diferencian en la visión del mundo o la visión del universo que tenían sus autores. Entonces, quiere decir que estas visiones, recuerden que responden a posturas filosóficas, o sea, a cómo perciben el mundo. Entonces, nosotros podríamos distinguir a las teorías en base a 6 dualidades o a 6 opciones. Entonces, les voy a explicar esto con la finalidad de que ustedes también identifiquen a cuál de cada una de estas dos opciones ustedes creen más o se inclinan más. Es decir, entonces, que se les va a explicar qué es determinismo y libertad de acción. Y ustedes después vean cuál de las dos les calza más. Recuerden que son posturas filosóficas, es decir, no es que una sea mejor que la otra, sino simplemente sirve comprender esto para que ustedes sean conscientes del color de las gafas, del color de los lentes que tenemos. Es decir, todos los seres humanos tenemos puestos unos lentes imaginarios con los que vemos la realidad. Entonces hay algunos que utilizan lentes de un color y otros que usan de otro color. Esto quiere decir que es una metáfora para referirme a que cada uno tiene una forma, una perspectiva. Entonces esa perspectiva responde a cómo nosotros vemos el universo. Bueno, entonces así sería mismo. Cada una de las teorías puede distinguirse o puede agruparse según la primera división entre determinismo y libertad de acción. Es decir, en los autores que crearon estas teorías, hay algunos que tienen una visión determinista y otros que tienen una visión de la libertad de acción. Es difícil pensar que alguien tenga una postura intermedia porque más bien eso nos haría pensar que no es tan consciente de su postura. Entonces, determinismo se refiere a las personas que creen que el comportamiento humano está dado por ciertas cosas que te pasaron. O sea que, a ver, acá me parece que tenía un ejemplo. Sí. Entonces, vean que en nuestro libro, en la página 26, nos dice que determinismo, en otras palabras, significa creer que nuestro comportamiento está siendo motivado por fuerzas ajenas, o sea, por fuerza por fuera de nuestro control.
Por ejemplo, miren, para tomar un ejemplo solamente didáctico, en la Edad Media se creía que el comportamiento bueno del ser humano no era hecho por él, sino era inspirado por una deidad. O dicho con otro ejemplo, antes al comportamiento talentoso o a las genialidades se creían que no eran humanas, sino que provenían de una inspiración divina. Es decir, póngase en la época en donde Miguel Ángel hacía sus obras o Da Vinci hacía sus obras, la gente entonces pensaba que no es que hicieron ellos, sino que tuvieron una especie de inspiración divina, y esa inspiración es lo que generó ese comportamiento talentoso. Entonces quiere decir que determinismo se refiere a aquellas personas que creen que el comportamiento del ser humano se explica por fuerzas que están por fuera de su conocimiento. O asimismo, miren, las conductas de la maldad no se atribuían a que el ser humano las hizo, sino que fue producto de una especie de posesión de un ser malvado que te hizo comportarse, de forma malvada o que te confundió. Entonces, a la actualidad, póngase, se escucha esa frase de demonios internos, o sea, que no fui yo, sino fue un demonio interno el que generó tal cosa. Entonces, eso es determinismo, o sea, creer que nuestro comportamiento está dado por fuerzas que nosotros no entendemos o que no podemos controlar. Y en cambio, libertad de acción se refiere a creer que el ser humano es libre en su comportamiento, o sea, que nosotros podemos, como dicen, que tenemos una especie de libre albedrío, es decir, que uno sí puede elegir cómo comportarse o qué no hacer. Entonces, esto también, o sea, es algo que ustedes tienen que analizar. O sea, ¿qué es lo que ustedes creen? Recuerden, ninguno de los dos es que sea acertado ni falso, sino son posturas filosóficas. Entonces, hay personas, o sea, que tienen eso, o sea, la creencia de que el comportamiento está dado por causas que nosotros no podemos conocer o que son superiores. No me estoy refiriendo a Dios, sino también a causas internas, puede ser, o sea, procesos internos que nosotros no conocemos, como los instintos. Eso es un ejemplo del determinismo, o sea, creer que el ser humano responde a instintos. Y en cambio, libertad de acción se refiere a creer que el ser humano puede controlar más su conducta. Ahora, el segundo punto. También a los psicólogos y por ende a los que crearon estas teorías les podemos dividir entre pesimistas y optimistas. No en términos despectivos, o sea, que uno sea mejor que el otro, aunque suene despectivo, son términos confusos nomás. Pero pesimismo se refiere a pensar que el ser humano en general es más conflictivo y que en cambio tener una postura optimista significa que en general el ser humano es más bueno que conflictivo. Entonces ahí nuevamente háganse este examen de sinceridad a ustedes mismos y pregúntense eso. ¿Yo qué es lo que creo? ¿Que el ser humano es más malo que bueno o más conflictivo que bueno? O pongan el adjetivo que quieran. O al revés, yo pienso que el ser humano es más bueno que malo. Enfatizo, ven que su profesor dice más que el otro, no dice que es solamente bueno o que es solamente malo, sino que ¿cuál es su postura? O sea, ¿creen que el ser humano es más conflictivo o que es más bueno? Entonces, acá sí quiero escucharles. ¿Quién ya pudo reconocer cuál es su postura? O sea, ¿tiene un pensamiento desde el pesimismo o desde el optimismo? ¿Podría comentarnos, por favor? A ver, le repito la pregunta. Sería ustedes, ¿qué postura es la que tiene en este aspecto? ¿Tienen posturas más desde el pesimismo o del optimismo?
Recuerden, una postura pesimista es pensar que la gente es más conflictiva que buena. Y optimismo es pensar que el ser humano es más bueno que conflictivo. Entonces, ¿cuál es la postura que tienen ustedes? A ver, ¿esto se está entendiendo o les está costando algún elemento y quieren que les repita? No por ser martes, estamos más callados. A ver, entonces les repito la pregunta. El ser humano se caracteriza porque tiene posturas filosóficas, o sea, cómo ve la vida. Asimismo, entonces los teóricos tienen esa forma de ver. Entonces, hay gente que suele ver o entender al ser humano como que es más conflictivo, o sea que lo que hace es más para resolver sus problemas internos, que busca más, o sea, que es más malo, si podemos poner un término, o que actúa más con malicia. Eso es tener una postura desde el pesimismo. Y en cambio, una postura optimista se refiere a pensar que el ser humano actúa más por bondad, o sea, que es más bueno, que quiere crecer, que quiere ser feliz, y no es que lo hace tanto por cosas malas que le está pasando. Entonces, en esta división, ¿qué postura ustedes tienen al respecto? Recuerden, no es que una sea buena ni la otra mala, es simplemente un análisis para que ustedes tengan conciencia y para saber entonces si están entendiendo la parte de estas posturas que vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué tienen ustedes? ¿Optimismo o pesimismo? Yo creo, profe, que la mayoría de las veces tengo más optimismo, pero hay veces que el pesimismo también veo que cuando no me salen las cosas o cosas así. Ya, muy bien, Ruth. Entonces nos dice que en general su compañera tiene más posturas del optimismo. Ya, entonces, muy bien. ¿Quién en cambio cree que el ser humano es más malo que bueno? Recuerden, no es que una postura sea mejor que la otra, sino que es importante que ustedes ya reconozcan cómo es que ustedes tratan de ver el mundo, porque quiere decir que si ustedes ya reconocen que tienen optimismo, cuando veamos una teoría pesimista, seguramente les va a costar más de entender esa. Entonces, por eso es que les estoy reiterando que necesito que evidencias para ver si están pudiendo posicionarse, porque si ya se posesionan en algún elemento, van a poder recordar que cuando vean una teoría que profesa algo distinto, en esa les va a costar más y por ende esa es la que tiene que prestar más atención.
porque en cambio las teorías optimistas, para quienes son optimistas, les va a ser más fácil. Entonces, bueno, en general en esta área suele haber igual de gente que piensa desde el optimismo y del pesimismo. Entonces, en esta clase, ¿quién ha identificado que tiene postura más pesimista? Bueno, entonces capaz que es un curso inusual y entonces en general tenemos todo el optimismo. Quedemos con esa hipótesis. El tercer criterio sería, miren, que los autores se caracterizan también porque hay algunos que creen más en la causalidad y otros en la teleología. Entonces, miren, en causalidad nos referimos a que hay gente que cree que lo que te marca en el comportamiento, lo que marca tu personalidad, fueron los hechos pasados. O sea, lo que viviste en el pasado es lo que marca tu futuro. Entonces, la gente que cree en la causalidad, ¿no?, podría pensar algo como que para conocer a alguien, analízale su pasado, porque eso es muy probable que se repita. En cambio, la gente que cree en la teleología piensa que para comprender a un ser humano, lo mejor es ver qué quiere a futuro. Expliquemos nuevamente. Causalidad significa creer que para comprender a un ser humano, lo mejor es analizar su pasado. Teleología, en cambio, es creer que para conocer a un ser humano, lo mejor es analizar qué quiere a futuro, porque en base al futuro, en base a las expectativas que tiene esa persona, le podemos comprender qué es lo que va a llegar a ser. Entonces, nuevamente, ven que hay gente que puede que crea, hay veces más en la causalidad o hay veces que creen más en la teleología, pero en general, una de estas dos suele ganar como postura filosófica en cada persona. Les enfatizo, no es que uno sea mejor que el otro. Lo importante es, o sea, que identifiquemos si creen más que lo más importante para conocer a alguien es el pasado, o si creen que lo más importante para conocer a alguien es analizar qué es lo que quiere a futuro esa persona. Entonces, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién ya pudo identificar su posición filosófica en ese aspecto? O sea, ¿creen que lo más importante es el pasado o el futuro? Les escucho. Profe, yo creo que causalidad. Ya, Andrea, ¿podría explicarnos por qué piensa así? No le estoy refutando, simplemente quisiera escucharle. Bueno, porque, no sé, yo pienso que el ser humano actúa y se comporta en base a las herramientas que adquirió aprendiendo. Sí, buen argumento. Recordemos, no hay ninguno que sea, o sea, no es que la causalidad sea mejor que la teleología, pero, o sea, muy buen argumento. Bien. ¿Quién tiene otra idea? O sea, ¿o quién ya pudo posicionarse en este aspecto? Recuerden, aprovechemos este espacio porque, bueno, sí me han pedido que les recuerde esto de muy contrario a mi opinión, que no me gusta contar esto, pero ven que son pocos los espacios en donde uno puede aprender una cátedra con alguien que tiene una formación doctoral en esta área. Entonces, por eso aprovechemos bastante este espacio. Entonces, a ver, ¿quién más se ha podido posicionar en esto de la causalidad versus la teleología? Yo también, profe, pienso que el pasado tiene mucho que ver con una persona, por más de que, no sé, eh, creo que hay que estudiar también a veces eso. Por ejemplo, creo que muchos conflictos
se puede saber de dónde provienen del pasado de una persona, ¿verdad? Y el futuro sería más incierto, porque lo que uno quiere capaz no es lo que uno anhela, pero no es cierto, ¿verdad? Sí, tal cual. Por si acaso alguien en este grupo tiene una postura desde la teleología. Entonces, yo voy a defender esa postura. Miren, alguien que tenga eso nos diría que no está de acuerdo en la causalidad, porque entonces póngase que una persona vivió hechos traumáticos en la niñez, póngase que tenemos una niña, o sea, que fue abusada sexualmente, o una persona que tuvo que prostituirse por diversas razones. Entonces, alguien que piensa en la teleología diría que pensar desde la causalidad es una visión muy trágica, porque ya entonces afirmaríamos que estas personas que vivieron eventos feos, sí o sí van a seguir siendo abusados a futuro, o sí van a seguir teniendo comportamientos que les hacen mal. Entonces, alguien de la teleología nos va a decir que lo más importante no es lo que el ser humano vivió, sino lo que quiere llegar a ser. Porque por más que hayas vivido cosas difíciles, si la motivación futura es más fuerte, tranquilamente uno lo puede superar. No estoy diciendo que su profesor profese la teleología ni la causalidad, sino estoy tratando de poner así en sopesar las dos alternativas para que vean que una tiene argumentos y la otra también. Sobre todo en esta parte de la psicología clínica, porque ustedes van a trabajar con casos muy bravos. O sea, sí, sobre todo aquellas personas que vayan a trabajar con poblaciones que están expuestas a ciertos riesgos asociados a la pobreza, se van a dar cuenta que ahí pasan un montón de cosas. Entonces, recordarles que cada uno tiene todo el derecho de defender la causalidad o la teleología, pero sí es importante que traten de entender también que hay gente que piensa que el pasado no te marca, sino que el futuro es lo que te puede marcar. Bueno, vamos a la siguiente disyuntiva. Nos dice que los psicólogos y los teóricos se dividen en que en general creen más en las causas conscientes o en las causas inconscientes. Es decir, miren, si bien es cierto, capaz que acá vamos a tener una limitación en la comprensión de esta postura, porque todavía no hemos visto a profundidad qué es el inconsciente. Así que les explico, miren. Determinante consciente significa que uno cree que el comportamiento humano se explica mejor por las cosas que el paciente sabe de sí mismo. Ejemplo, el paciente Juan está estudiando psicología porque a él le gusta la psicología, porque eso nos dijo y porque se le nota. En cambio, determinante inconsciente se refiere a aquellas personas que creen que las principales causas de todo comportamiento humano no son los argumentos que nos dice el paciente, sino son cosas que el paciente no sabe. Es decir, en pocas palabras, esto divide a la gente entre quienes creen que el comportamiento es más voluntario, o sea, que uno se toma un café porque quiere el café. Y en cambio hay otros que creen que las explicaciones de la conducta son más complejas, o sea, que quien eligió el café no sabe que eligió tal café porque justo es una forma de resolver tal conflicto. Es decir, en pocas palabras, ven que para adelantarles se cree que detrás de cada persona por lo menos hay dos yos. Ejemplo, nuestro paciente Juan tiene dos yos. Uno es Juan el que nos habla, el que dice, bueno, vengo a terapia porque necesito ayuda. Y el otro Juan, o una especie de alter ego, es un Juan inconsciente, que también, o sea, le da cierto tipo de razones o cada tanto le habla. Por ejemplo, cuando Juan tiene algún tipo de sexto sentido o intuición de que me late que tal persona me está mintiendo. No tengo ninguna evidencia al respecto, pero algo por dentro me dice que me está mintiendo. Entonces ven que eso podríamos interpretar como que es una evidencia del alter ego que le está dando señales a Juan, tipo, Juan, date cuenta tal cosa. Pero como son dos personas que no se comunican entre sí, sino que
el inconsciente le da simplemente pistas, pero que el otro no entiende. Entonces, por eso es que Juan sabe ciertas cosas, pero no puede explicar de por qué las sabe. O así mismo, si ustedes algún rato han estado en un examen complicado de opción múltiple y en serio no sabían la pregunta y respondieron, entre comillas, al azar, o sea, por la suerte, o creo que acá le llaman tatetín o algo así, y justo le acertaron, ven que una persona podría decir, claro, fue suerte, pero desde esta lectura más bien se pensarían que su inconsciente sí sabía la respuesta. Por eso es que le dijo, bueno, pon la C. Uno no sabe por qué puso la C, o cree que fue por el sorteo, pero por el azar quise decir. Pero entonces, o sea, nosotros podríamos explicar que eso no fue azaroso, sino fue que esta persona te estaba hablando desde el sexto sentido, desde la intuición, o te decía en sueños ciertas cosas que después sí pasaron. Entonces, quiere decir que hay psicólogos que creen que el comportamiento es más consciente, u otros que creen que el comportamiento es más inconsciente. Sigamos, miren, el siguiente nos dice que los psicólogos nos caracterizamos porque hay algunos que creen que el comportamiento humano está más, se entiende mejor desde las explicaciones biológicas. En cambio, hay otros que creen que el comportamiento humano está dado más por elementos sociales. Vamos a tocar un tema que es, bueno, primero algo suavecito y después ahí sí le vamos al discurso. Hablemos acerca de la agresividad. Los psicólogos que creen que la mente se explica más por el cuerpo nos van a decir que es normal que el ser humano sea agresivo, porque nosotros tenemos una amígdala, o sea, una estructura en el cerebro, que hace que seamos competitivos. Entonces, como todos tenemos esa amígdala, todos vamos a tener en mayor o en menor medida la agresividad. Por eso es que hay algunos que la van a canalizar con jugar fútbol, con los deportes de contacto, o ver algún programa de la UFC y ver, o sea, cómo la gente se mata entre sí, o con juegos de guerra en un teléfono, o con humor sarcástico, o con el chisme, o con cargarle al otro. Es decir, entonces, que hay psicólogos que creen que como todos tenemos estructuras que facilitan la agresividad, entonces todos los seres humanos somos agresivos porque tenemos un cuerpo agresivo, un cuerpo destinado al combate. En cambio, los psicólogos sociales van a decir que el ser humano es agresivo porque aprendió eso por la interacción social, o sea que en su casa le enseñaron la agresividad, o porque ve en las noticias la agresividad, es que por eso es que es agresivo. Es decir, esto es lo que entiendo que en psicología en general les enseñaron como que la psicología es una ciencia biológica y social. Es decir, que la mente se explica por el funcionamiento del cuerpo y también por lo que pasa a nivel de los demás, o sea, por la interacción que nos genera o por los efectos que nos genera la sociedad. Entonces, ahí también es importante que ustedes se posicionen. O sea, ¿qué es lo que creen que pesa más? ¿El cuerpo o la evolución o la herencia? ¿O lo que el ser humano aprende a lo largo de su vida? Entonces, quiero enfatizar, ahora sí ya quiero subirles el tono de esta discusión. Igual recuerden, cuando se hablan así de este tipo de temas bravos, recuerden que traten de hablar entre ustedes en ambientes que conozcan algo de psicología, porque si no, esto puede entenderse como que se está ofendiendo a alguien. Miren, ven, o sea que hay diferencias a nivel del poder según los sexos. Entonces es común que un sexo tenga más acceso al poder en comparación con otro. O sea, eso podemos considerar como un hecho aparente. Aparente me refiero a porque no podemos conocer hechos de verdad porque somos seres humanos. Entonces, este hecho aparente, ven que puede explicarse por influencias biológicas, porque va a decir, bueno, uno de los dos sexos se caracteriza porque es más agresivo, porque es más competitivo y porque trabaja más en cooperación, debido a que uno de esos dos sexos se caracterizaba por ir a cazar de forma coordinada.
Entonces, el otro sexo, o sea, tiene una diferencia en el poder, porque evolutivamente tendrían a cooperar de otra forma, o sea, tener otro tipo de comportamientos que, que eran menos colaboradores en comparación con la casa. Entonces, esa es una explicación desde las influencias biológicas. O sea, esos son argumentos biológicos que explican la diferencia en el poder. En cambio, argumentos sociales nos van a decir que esta diferencia en el poder no se explica del todo por la biología, sino lo que es más importante es que se explica esas diferencias de poder debido a que hay una sociedad que forma a los niños y a las niñas para que tengan una diferencia en el poder. Es decir, que no es que existe la diferencia en el poder por causas biológicas, sino lo que mejor explica o el mejor argumento es que la sociedad es que forma estos roles que hacen que uno tenga más poder que otro. Entonces, por eso es que los psicólogos nos dividimos en quienes piensan que es más importante la influencia biológica o quienes piensan que es más importante la influencia social. Ojo, enfatizo, los psicólogos biológicos no niegan que importe también la sociedad, sino piensan que lo más importante es que son las explicaciones del cuerpo. Y asimismo los sociales no van a negar la influencia biológica, pero van a pensar que lo más importante es la sociedad. Entonces, así nos dividimos los psicólogos entre los que creemos más uno y creemos más otro. Antes se creía que había una postura intermedia, pero ahora parece ser, o sea, que una postura intermedia más bien conlleva a que el profesional capaz que no es tan consciente de cuál es su postura, porque ven que el equilibrio es un concepto teórico, o sea, no existe esa vuelta. Inclusive si vemos una balanza electrónica y vemos que está justo, entre comillas, equilibrado, lo que está sucediendo es que un lado pesa más que el otro, solo que no es sensible el indicador para moverse un poquito para tal lado. Es decir, el equilibrio es un concepto teórico. Entonces, esto también les sirve para que ustedes entiendan por qué a ustedes les enseñan ciencias biológicas como las neurociencias. Y también por qué les enseñan ciencias sociales como la psicosociología o los problemas psicosociales. Entonces, quiere decir que es importante que ustedes adquieran estas dos competencias para que las entiendan. Pero al fin y al cabo, una de las dos va a prevalecer más en ustedes. Y eso no es ni bueno ni malo, sino es importante que desde ahora ya vayan identificando cuál es su postura. Porque ahí cuando veamos una teoría que sea contraria, entonces ustedes van a poder darse cuenta, entonces como este está diciendo una cosa que yo no creo, me va a costar más. Por ende, si el profesor me pregunta sobre tal teoría, como me va a costar más, es más probable que falle. Es decir, que si ya toman postura desde ahora, ustedes van a poder hasta predecir su rendimiento en el examen, porque van a saber qué es lo que van a tener que estudiar más. Es decir, la teoría que sea opuesta a su forma de creencia. Entonces, en este aspecto, ¿quién de acá ya puede identificar que tiene una postura más biológica o una postura más social? Les escucho. Profe, yo creo que la social puede influir en la biología también a futuro. O sea, no sé si puedo explayarme por ahí, pero viste, Argumento. en la Edad Media los hombres eran los que se iban a pelear y las mujeres no, obviamente, ¿verdad? Y entonces, por eso, tipo, a futuro somos nosotros, ponerle guau, entre comillas, lo que se considera el sexo fuerte,
Sin embargo, como que ahora ya está más visto que las mujeres estén a la cabeza o que las mujeres se vayan a la guerra y todo eso. Puede ser que a futuro sea al revés, por decir, o ya no haya esa diferencia o cosas así. Muy bien, eh, Dylan. por la evolución y todo eso. Luego. Sí, tal cual. Entonces, acá es muy importante que ustedes entiendan que no es que la postura social es mejor que la biológica, sino que ambas son aspectos filosóficos. Entonces, por eso es que, si es que hablamos de estas diferencias de poder entre los sexos, entre los géneros, como le quieran plantear, ¿ven? Entonces, que es muy importante entender las posturas sociales, porque les van a dar luz. Pero asimismo es muy importante que ustedes aprendan las posturas biológicas. Ya les digo, sobre todo para ponerse en un plano de guerra. Uno, para poder ganar una guerra, tiene que comprenderle más que a tu propio ejército, comprenderle al enemigo. Perdón, retiro lo dicho. Comprenderle tan bien a tu ejército como le comprendes al enemigo. Pero ven que como tu ejército está más cercano, es entre comillas más fácil. Entonces, por eso es que uno le tiene que prestar también bastante atención a las posturas contrarias, porque ahí entonces vamos a poder tener argumentos más sólidos, ya que ustedes capaz que, a pesar de que tienen edades en general bastante, son en general una población bastante joven, capaz que ustedes ya pueden pillar, que es muy obvio cuando una persona tiene un sesgo en alguno de estos dos elementos, porque cuando tienes un sesgo se nota que le haces de menos al otro, es decir, o sea, se nota que le cargas, pero por ignorancia de la postura contraria, no porque tengas un argumento más sólido. Entonces, en discusiones como el poder, o la agresividad, o la violencia, o los problemas mentales, ¿ven? O sea, que lo importante es que ustedes entiendan las dos posturas, y ahí sí, entonces, van a poder tener un criterio más coherente. Sin embargo, así les hablo de frente. Es común que la gente que sale en televisión o que más opina, usualmente solo sabe más del uno. Y entonces por eso es que es más conocido, más llamativo, porque tiende a utilizar criterios más polémicos o que generan más impacto. Pero cuando uno entiende así la limitación biológica y la limitación social, ahí sí entonces podemos tener un criterio más avanzado. Pero usualmente este tipo de criterios más avanzados no son tan comunes que salgan en la televisión, sino que se hablen en clases universitarias o en congresos muy específicos, porque en la población en general se caracteriza porque tiende a saber mucho de uno, pero se quedan en ese conocimiento y, entre comillas, no le leen al enemigo. Y entonces una de las cosas lindas de este semestre es que vamos a aprender cosas que nos van a agradar, pero así mismo tengan por seguro que van a aprender cosas que les van a resultar muy feas. Y algunos de ustedes capaz que les cambia la vida ciertas cosas que van a aprender en este semestre. Pero eso es lo bonito de la psicología, que no volvemos a hacer los libros. Bueno, y la última dualidad sería las posturas de la singularidad versus las semejanzas. Es decir, que hay psicólogos que creen que lo más, o sea, más bien, voy por este lado, ven que es muy fácil darse cuenta que hay diferencias en los seres humanos. Y asimismo, dense cuenta que es muy fácil darse cuenta que hay semejanzas entre los seres humanos. Para eso entonces reciclemos el ejemplo que me parece que les puse la semana pasada, y si no, que sería que si hacemos este ejercicio imaginario de poner en una fila aquellas parejas afectivas o sexuales que hemos tenido, ven que es muy, o sea, excluyendo a la última o al último, ven que es muy fácil darse cuenta que son distintos. Capaz que en estatura, capaz que en peso, capaz que en nombre. O sea, es súper fácil eso. Pero asimismo, si nos sacamos del sesgo cultural, dense cuenta que también es fácil darse cuenta que eran muy semejantes. Capaz que eran personas con elevada inteligencia o inteligencia normal, o por debajo de la inteligencia normal, entre comillas. O que en general eran personas divertidas, o que eran personas jóvenes. Es decir, que no cuesta darse cuenta que el ser humano se parece mucho entre sí. A su vez, no cuesta identificar que existen diferencias entre los seres humanos.
como hipótesis de su profesor, planteo que la cultura paraguaya, al igual que la cultura de mi país, se caracteriza porque nos enseña que el ser humano es más, o sea, que nos enseñan a detectar más fácilmente las diferencias en vez de las semejanzas. Entonces, acá lo que les quiero enfatizar es que así mismo como podemos encontrar semejanzas o equivalencias entre seres humanos, también podemos encontrar diferencias. Si pongo otro ejemplo, es que si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de salir de su país y vivir por lo menos 2 meses afuera, es muy posible que lo que les haya pasado es que en otro país conocieron una persona que se parecía mucho en su comportamiento a alguien que ustedes conocen en Paraguay. Es decir, como yo, para contarles una experiencia personal con fines didácticos, sí me di cuenta que tendía a relacionarme con ciertas personas que se nota que vienen de diferentes países, que tienen diferentes tonos de piel o diferente peso y nombre, pero que en el fondo son muy parecidos. O sea, que tienen ciertos comportamientos muy semejantes. Entonces, que uno se siente medio parecido estando con esa persona de Ecuador, o su equivalencia en Argentina, o su equivalencia en Paraguay, o en Perú, o en Chile. Es decir, no estamos negando que existan diferencias, pero también uno puede darse cuenta, o sea, que el ser humano se parece mucho. Entonces, esta es la última parte que corresponde a las posturas que uno debe adoptar, o sea, que uno debe ser consciente que tiene. Entonces, los psicólogos nos caracterizamos porque hay algunos que creen que los seres humanos se diferencian más de lo que se parecen. O sea, que las diferencias son más notorias que las semejanzas entre seres humanos. En cambio, hay otros psicólogos que creen que son más notorias las semejanzas que las diferencias. Entonces, enfatizo, se sabe que existen ambas. O sea, ver cuáles son más unas en comparación con las otras ya es una postura filosófica, porque hay algunos entonces que tienen gafas que son especializadas para ver diferencias, otros que tienen gafas especializadas para ver semejanzas. Entonces, ¿cuál es su postura? O sea, ¿creen que el ser humano se diferencia más de lo que se parece? ¿O ustedes creen que el ser humano se parece más de lo que se diferencia entre sí? Entonces, les escucho, ilústrenme, por favor. A ver, les repito la pregunta si no se entendió. Lo que les dije es que los psicólogos nos caracterizamos porque hay algunos que creen que el ser humano es más distinto entre sí. O sea, que creen que lo más fácil de darse cuenta es las diferencias que hay entre seres humanos. En cambio, hay otros que creen que lo más fácil es darse cuenta de las semejanzas. Es decir, algunos creen que el ser humano se diferencia más entre sí. O sea, los que piensan en la singularidad, creen que el ser humano es único e irrepetible y no hay posibilidad de que eso es lo más importante, que cada ser humano es único e irrepetible. En cambio, los que piensan en las semejanzas, creen, o sea, que el ser humano es más parecido entre sí. Es decir, mutuamente no niegan que exista semejanza o que exista similitud o que exista diferencia, pero los unos creen que es más notorio las diferencias y los otros creen que lo más notorio son las semejanzas. Entonces, ¿qué postura tienen ustedes al respecto?
Creo que somos singulares, porque cada persona tiene su forma de pensar y bueno, hace y dice cada cosa aparte de los demás. Sí, muy bien, Luz, muchas gracias. Sí, entonces eso es un argumento que defiende la singularidad. En cambio, para dar un argumento que defienda las semejanzas, uno podría decir que vean lo bueno de ver o pensar en las semejanzas es que te hace más fácil el tratamiento con el psicológico. Porque si entonces ya le pillas, o sea, las semejanzas entre los pacientes, ya entonces ya vas a saber, o sea, que si es que alguien se viste, oye tal música, o se viste de tal forma, sin caer en el estereotipo, ya te sirve para ganar tiempo, porque si crees entonces que, si te has dado cuenta que la gente que escucha tal música se caracteriza porque tiene ciertos elementos semejantes, entonces otra persona que también le gusta el género, lo más probable es que se asemeje al diagnóstico de otros pacientes. Entonces te hace ganar tiempo, porque te permite predecir la conducta en base a otras experiencias anteriores. Entonces enfatizo, no es que la singularidad sea mejor que la semejanza, sino que son dos posturas filosóficas. Entonces quiere decir que los pacientes, los psicólogos que vamos a estudiarles, o sea, los teóricos que vamos a desarrollar, se caracterizan porque cada uno de ellos tenía una postura, o sea, era determinista en la dualidad determinismo o libertad de acción, que además de ser determinista puede que tenga pesimismo, a su vez creía en la teleología, así después en determinantes conscientes, influencias sociales y singularidad. Es decir, o sea que también está bueno que al finalizar cada teoría ustedes vayan entendiendo eso, o sea, pónganse Sigmund Freud, ¿qué creía más? ¿En la libertad de acción o en el determinismo? Él era pesimista, causalista, determinante inconsciente e influencia biológica. Es decir, o sea que vayan también analizando desde este aspecto. Y sobre todo quiero finalizar la clase recordándoles de este elemento, que esta división les sirve para que ustedes, o sea, sean conscientes de cómo ven el mundo. Es decir, que todos tenemos así unas gafas, y lo importante es que con esto ustedes ya vean, de qué marca es mi gafa, de qué color, y que se den cuenta que esas gafas que ustedes tienen son solo suyas, porque el compañero que está al lado, o el profesor que está acá, puede que tengan ciertas semejanzas en algunas partes de estas gafas, pero que cada psicólogo nos caracterizamos porque tenemos una postura distinta en estos elementos. Y no es que una gafa sea mejor que la otra, sino lo bueno de las gafas es que nos van a permitir ver mejor ciertas cosas. Pero a su vez las gafas tienen el problema de que nos van a dificultar ver otro tipo de cosas. Por ejemplo, si tenemos unas gafas de sol, ven que nos va a permitir ver con facilidad hacia arriba sin que el sol nos moleste. Pero si estamos en un ambiente opaco, las gafas nos van a dificultar. Y a su vez, si tenemos en cambio gafas muy claras, puede que no nos incomode en el ambiente opaco, pero cuando salimos y miramos hacia arriba puede que nos incomode. Entonces, esta metáfora de las gafas se refiere a la postura de vida, o en otros términos, a las limitaciones neuropsicológicas o las limitaciones del sistema nervioso. Todos tenemos una limitación que son las gafas. O sea, nuestro sistema nervioso solo nos permite percibir una parte de la realidad. Entonces, lo importante es que sean conscientes de cómo es la forma de sus gafas, para que vean entonces que cuando viene alguna teoría que les choca, lo más probable es que sea porque esta se basa en una postura distinta a la que ustedes tienen. Y eso no quiere decir que sea una postura inválida, sino que van a tener que esforzarse más para comprender esa teoría que es molesta o que es incómoda, porque seguramente, o sea, entrar a una habitación oscura con gafas te cuesta más, pero eso no quiere decir que no vas a poder adaptar, si no requiere más esfuerzo, ¿no? O así mismo con gafas claras, claro que se va a poder ver al sol, pero vas a tener, o sea, que esforzarte un poco más. Entonces, lo importante de que tengan esta postura es para que ustedes se conozcan a sí mismos, cómo piensan la vida y cómo ven el ser humano. Más bueno, más malo, más importante su pasado o su futuro, más importante la herencia biológica o la crianza, o que crean que es más único y irrepetible, o que se puede agrupar en categorías.
Bueno, entonces, hasta aquí vamos a llegar. Les recuerdo que vamos a habilitar un breve cuestionario para que ustedes entonces lo completen. Y asimismo recordarles que tienen como tarea para la siguiente clase resumir 3 ideas principales de lo que hemos desarrollado hoy. Y también recordarles que a la brevedad posible voy a subir el link de esta clase para que entonces puedan verla quienes no han podido conectarse o quienes deseen, ¿cómo se llama? Repasar algún tipo de los elementos. Bueno, si no tienen ninguna consulta adicional, hasta acá vamos a llegar. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Con respecto al cuestionario, el primer cuestionario, yo no llegué a hacer porque tuve, o sea, por el tema de mi trabajo, ¿verdad? No llegué a hacer en el tiempo. Solamente el cuestionario, el otro sí, ¿verdad? Y será si no se, o sea, te puedo preguntar si es que no se puede habilitar otra vez o ya no. Ruth, esto les voy a proponer, verán. Al final del semestre vamos a analizar, o sea, aquellas personas que por alguna razón ajena a su control no hayan podido resolver algún tipo de cuestionario o tarea, y ahí entonces vamos a generar algún tipo de cuestionario adicional o actividad adicional en caso de que se requieran ese tipo de puntos, porque quiero enfatizarles que como son 20 clases y van a tener 20 notas, entonces el peso de contestar, de que no contestes un cuestionario o una tarea no es tan grande como si fuera un proceso más largo. Entonces, al final del semestre, ahí sí entonces vamos a poder analizar los casos para entonces abrir, como les dije, un cuestionario distinto para que puedan recuperar o una actividad distinta para que puedan recuperar. Ah, ya, profe, ya comprendo. Bueno, gracias, profe. Bueno, ¿tienen otra pregunta? De mi parte no, profe. Ya, bueno, chévere. Entonces, quedemos hasta aquí. Nos vemos entonces el día jueves. Espero que estén bien, que se cuiden del contagio y de la gente. Dale, Gracias, profe, profe. gracias. No Chao. pasa nada más. Pásenle.